Quiero en esta mañana desarrollar un tema titulado Principios del Reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, o el reino de los cielos, debe entenderse claramente de qué hablamos, ¿verdad? Ya que en la Biblia encontramos textos o expresiones del mismo Señor Jesucristo. Cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, lo que acabamos de leer, Mateo 11:12, dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:28 dice: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Mateo 16:19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa expresión, el reino de los cielos, debe observarse, debe verse muy detenidamente. ¿Por qué menciono esto? Simple y sencillamente porque debemos estar claros a dónde pertenecemos y la razón de esa existencia que fue otorgada gratuitamente en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Alguien de aquí puede decir amén? Amén. En muchas ocasiones, actuando como si solo supiéramos que nuestra existencia es en esta tierra, como simples miembros de una congregación o de una iglesia, a su nombre. Ahora, ese reino establecido, y yo quiero que noten esta mañana los señalamientos hechos por el mismo Señor Jesucristo acerca del reino. Dice, Mateo 18 te dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Lucas 18:24 dice: cuán difícil es que uno que tenga riquezas entre en el reino de los cielos. En Lucas 6:20 dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dicho esto, entonces quiero analizar 4 principios que se establecen en el reino de los cielos. Porque el ser cristiano no es una competencia. El pertenecer a una iglesia no es una competencia. La base de la palabra del reino de los cielos es la unidad. Diga conmigo: unidad. La unidad es necesaria para que ese reino se mantenga de pie. Mire lo que dice Mateo 12:25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿De qué manera la iglesia va a sostenerse de pie? ¿De qué manera la iglesia va a tener un grado de avance, de crecimiento? Es a través de la unidad. No hay fórmula, hermano. Miren, no es ni porque el predicador sea joven, sea viejo, sea muy sabio, tenga muchos títulos, hable muy bonito. No tiene nada que ver con el fortalecimiento del reino de los cielos. Vamos a avanzar un poquito rápido. Número 2, en una unidad, es una unidad necesaria para conocer a qué reino pertenecemos. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo evaluar, conocer que yo estoy en el reino de Dios? Porque hoy día hay mucha pugna, hoy día hay mucha crítica, hoy día hay muchos ofrecimientos, hoy día hay un sinnúmero de cosas que han violentado los principios del reino de Dios. Mire, cuando Cristo viene a la tierra, Cristo no viene a establecer un templo o una iglesia. Cristo viene a establecer su reino en la tierra. ¿Aló? Viene a establecer su reino en la tierra. No era un movimiento político
No era un movimiento, hermano, de tipo que la gente le gustara. Por eso es que cuando Cristo hablaba, Cristo incomodaba. La gente se molestaba. Un día Cristo predicándole a la gente, dice la Biblia, que la gente se abalanzó sobre el Señor tuvo que ir entre la gente porque lo querían despeñar, lo querían tirar por un precipicio a Cristo. A los fariseos les decía generación de víboras. Hoy día un predicador dice ustedes son generación de víboras y mañana lo están apedreando o lo están botando. Claro, son palabras ofensivas, pero la palabra siempre va a confrontarnos. El reino de Dios es para que nosotros definamos dónde estamos. En el reino de Dios hay reglas. En el reino de Dios hay requisitos. En el reino de Dios hay que vivir como Dios quiere que vivamos. Es un principio del reino. Y él dice, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En tercer lugar, la unidad es una unidad necesaria para dejar ver de qué lado estamos. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, yo le pregunto de esta mañana, ¿de qué lado está usted? Ah, yo estoy del lado del pastor. No, yo no nada que ver con eso. No, yo estoy del lado del hermano Eli, no tiene nada que ver con eso. El problema es que dentro de la iglesia se han creado partidismos. ¿Aló? En la iglesia se han creado partidismos por el bendito problema, hermano, del sentimentalismo. Y no vemos el reino como debe verse. Porque yo estoy preocupado por algo, como predicador. No como su pastor. Yo estoy preocupado por algo. ¿Cuál es la imagen que tenemos del reino de Dios? A mí me da tristeza lo que yo veo hoy día en las iglesias, en los ministerios, dentro del mismo liderazgo de la iglesia. Cuando yo pienso más en mi propio beneficio, que en el beneficio del reino de los cielos. Cuando yo soy muy sentimentalista y cuando yo soy muy tirado a padrinar o a hacer cosas que a Dios no le agrada, yo estoy pensando en mi comodidad y no en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dentro de la iglesia, usted no puede ponerse del lado de nadie, usted tiene que estar del lado del Señor. La iglesia tiene que ser una iglesia unida, una iglesia que se establece sobre base sólida del crecimiento del reino de Dios. A mí me encanta esa palabra primera que leímos donde dice, sabiendo Jesús, el versículo 28 del capítulo 12, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. ¿Dónde estamos? ¿En el reino o estamos en una iglesia? ¿Estamos en el reino o pertenecemos a un concilio? ¿Pertenecemos al reino de poder, de soberanía, de autoridad o simplemente somos miembros de una iglesia? Por eso es que la gente se va de la iglesia enojada, se va molesto, porque ellos son miembros de una iglesia, no son miembros del reino de los cielos. Cuando yo soy miembro del reino de los cielos, mi mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. A su nombre. La prioridad del reino, ¿cuál es? Una de las cosas con las que debemos tener sumo cuidado es de no juzgar ni criticar el trabajo que realiza mi hermano en el Señor. Debemos aprender a que, en primer lugar, la obra es de Dios y no tratar de defender lo que ya tiene quien lo defienda. La iglesia no hay que defenderla, esa la defiende el Señor. El reino de Dios no hay que defenderlo, ese lo defiende el Señor. Recuerde que la iglesia no es de nadie, es del Señor. Y el que se mete con la iglesia, se mete con Dios. Y Dios es celoso de lo de Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos aprender que en primer lugar,
Ahora, ¿por qué digo esto? Por el hecho que hay personas que se la pasan como detectives, tratando de ver el error que comete el hermano, el maestro, los pastores, los predicadores, etc. Solamente observe el texto que cita el Señor en Mateo 12:31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Debemos tener cuidado, y como pastor estoy preocupado, y estoy aquí para enseñarle y para instruirle cómo usted debe moverse en estos menesteres. El diccionario de la lengua española define blasfemia: una expresión ofensiva de insulto y de maldición contra Dios. El original griego dice que blasfemia es un vilipendio, específicamente contra Dios. Maldición, maledicencia, un acto difamatorio, calumnioso del hombre impío contra Dios. Vilipendiar significa ofender o injuriar a una persona con palabras, comentarios o actos. Injuriar significa ofensa o insulto, grave daño causado. Cuando nosotros queremos defender un movimiento y decimos eso no es de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Si alguien sale por ahí predicando y haciendo y volviendo, usted no critique, usted ore para que Dios saque la verdad a la luz. Entonces, el reino de Dios, ¿qué es en realidad? Esto quiere decir que cuando criticamos el trabajo de otro, estamos hablando mal contra la obra de Dios. El humier que hace el trabajo, el protocolo que hace el trabajo, el otro que limpia la silla, el otro que trabaja para el Señor. Denle gloria a Dios que hay gente con deseo de servir a Dios. El diácono que está ahí atrás, ¿verdad? No critique al diácono, ni el trabajo del diácono. Hermano, levante su mano y alabe a Dios por el hermano que es diácono. Si usted supiera lo que es ser diácono. Hay diáconos que cuando salen de su labor de diaconazo no quieren saber nada de eso, porque son la gente que reciben golpes, reciben críticas, lo atacan, hablan mal de ellos. Sí, porque los diáconos tienen problemas, tienen la culpa, porque ellos son los que están delante del pastor y nosotros lo elegimos a ellos para que peleen por nosotros. Nunca elija a un diácono para que pelee. Elija a un diácono para que sirva, para que ame la obra de Dios, porque viene el tiempo, hermano, que vamos a ver el reino de Dios en esta tierra. Pero tenemos que estar claros qué es el reino de Dios. No, vuelvo a repetir, no es una iglesia, no es una congregación. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Es el reino que se establece para que Dios haga lo que tiene que hacer en esta tierra. La iglesia tiene que entender a quién pertenece. Quiero aclarar, yo no defiendo la falsa doctrina, ni los ministerios saqueadores que predican a Cristo por ganancias o por contiendas, ni mucho menos aquellos que se rebelan contra la autoridad, sino que es nuestro deber unirnos al trabajo de la iglesia que produce beneficio en pro de las almas. Recuerde que la mayor prioridad del reino de los cielos son las almas. No es el dinero, no es su ministerio. Por eso es que tal vez me llamarán radical, extremista, pero yo critico, yo ataco, no hago eso. Yo simple y sencillamente le digo que hay que analizar con detenimiento lo que el Señor señala aquí. ¿Cómo vamos a juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Con qué autoridad yo hablo mal de algo que Dios mismo apoya? Si al criticar estoy en contra de la obra que yo mismo digo defender. Número 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita.
Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Cuál era el problema de Aarón y María? El problema no era si se había casado con la mujer cusita. El problema es que ellos querían que la gente lo viera a ellos, que ellos también podían hablar por medio, Dios podía hablar por medio de ellos. Yo quiero decir algo: Dios no escogió a Aarón y María, Dios escogió a Moisés. ¿Está entendiendo? Dios no escogió a Aarón y María, Dios escogió a Moisés. Y Dios lo escucha. Y el Señor llega al campamento con ganas de exterminar a Aarón y María. Y Dios le dice esto a Aarón y María, le dijo: cuando yo hablaré a los profetas, hablaré por visiones y por sueños, pero cuando hable con mi siervo, le hablaré cara a cara. Pare de contar. Ellos sentían que debían ser considerados como líderes también, que ellos podían hacer el trabajo de Moisés, o tal vez lo podían hacer mejor que Moisés. Hay que tener cuidado con el celo ministerial. Hay que tener cuidado con la envidia, con gente que comienzan a crecer. Hermano, si alguien comienza a crecer, levante su mano y alabe a Dios. Pregúntate tú por qué no estás creciendo. Pero ¿sabe qué es lo que vemos? Es que a mí no me toman en cuenta, es que a mí nadie me llama, es que a mí no me dicen nada, es que yo no puedo servir en esta iglesia, me voy por otra iglesia. Y qué triste que hay gente que han pasado 15, 20, 30 años en esta iglesia, y no que ahora que yo he llegado y nunca han servido aquí, pero se van de aquí y allá quedan siendo líderes ahora. Yo vengo a hablar de claro esta mañana, porque tenemos que definir en qué reino estamos. Yo no quiero a nadie que esté al lado mío defendiéndome y que yo soy del pastor. No, tú eres de Cristo. Cristo fue el que murió por ti. Un día yo me voy a ir de aquí y te vas a querer ir detrás de mí. No, quédate, tienes que seguir a Cristo, tienes que poner los ojos en Jesús. Yo soy ahora mismo un instrumento en este lugar y voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga, y voy a trabajar lo que Dios me diga que yo trabaje, y voy a hablar lo que Dios me diga que yo hable, porque ya está bueno. Hay que establecer el reino, porque la felicidad es una iglesia con autoridad, con poder, muy usada por el Señor. Pero ¿por qué nos detenemos? Porque estamos, hermanos, empantanados en eso. ¿Estamos en el reino del Señor o no estamos en el reino del Señor? Moisés, Dios lo escoge. Aarón y María murmuran contra Moisés. Hermano, Dios va a levantar gente aquí más nueva que usted. Hay alguien que viene ya levantándose, hermano, detrás de mí, que va a tomar mi lugar. No tengo problema con eso. La obra es de Dios. Y si Dios me quiere llevar aquí mañana, pasado, el otro año, dentro de 5 años, a otro lugar más chico que este, yo iré con ganas, porque la obra no depende de la cantidad ni del tamaño, depende que lo hagas de corazón para la gloria de Dios. En el reino de Dios, Dios no te va a premiar por el puesto que ocupaste en la iglesia, te va a premiar por el corazón con que hiciste la voluntad y la obra de Dios. Te va a premiar con el amor que hiciste o que usaste para hacer la obra de Dios. ¡Aleluya! Porque tenemos un problema serio hoy día. Yo no estoy hablando de esta iglesia, yo estoy hablando de la iglesia mundial. La Biblia dice: por los frutos lo conoceréis. La Biblia dice: lo que es de Dios permanece. Vea, hermano, a la luz de la palabra lo que Dios dice. Dios mismo estableció la prioridad del reino, que no es otra cosa que las almas. San Marcos 9:38 al verso 41, Juan respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Note bien esto. ¿Qué habían visto los discípulos? Lo que pasa es que él no pertenece a nosotros. Él no anda con nosotros, Él no se congrega con nosotros, Él no está en las reuniones con nosotros, Él no viene al ayuno con nosotros, Él no viene a las vigilias con nosotros. Y lo hemos encontrado, dice ahí, que en tu nombre echaba fuera demonios. Voy a entrar en materia, así que pongan mucha atención. Y se lo hemos prohibido.
porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es que Dios no mira como nosotros miramos. Si tú no eres de los míos, tú estás fuera de mi roca o fuera de mi círculo. Para Dios no existe roca ni círculo. Él murió en la cruz del Calvario por pecadores. Él murió en la cruz del Calvario por aquellos que hacen mal. Él murió en la cruz del Calvario por aquellos que se equivocan, por aquellos que cometen errores, por aquellos que les fallan, por aquellos, hermanos, que tienen cuántas debilidades en el corazón. Pero en la iglesia a veces nos las pasamos criticando los errores de los demás, y el peor error es criticar el error de otro, porque no ves tu error. Amén. Hermano, este es el reino de Dios, esta es la iglesia del Señor, este es el templo de la felicidad. Nos hemos establecido y nos hemos puesto nosotros como que somos la última Coca-Cola en el desierto, diría yo, la Santa Madre Iglesia, el Concilio General de la Asamblea de Dios, y somos los mejores, hermano. El orgullo no es de Dios, la arrogancia no es de Dios. El peor enemigo para que Dios nos bendiga es ser orgulloso y no reconocer que hemos fallado y que necesitamos la ayuda de Dios. El reino de Dios se establece para bendición en la tierra. Los hijos pensaban que yo era el que tenía a Cristo agarrado por la mano. Yo soy el único que puede dar con Cristo. Nosotros aquí tenemos un círculo. Usted no ve el otro que sale un día que aparece el Señor y se le aparece Elías. ¿Quién más se le aparece? No, creo que se le apareció en la transfiguración. Y dice, ay Señor, esto está muy lindo aquí, vamos a hacer esta enramada. O el otro, que están reunidos y llega el Señor y le dice algo, y el discípulo dice, Señor, y este que está aquí al lado, él le dice, mira, si a mí me da la gana que él se quede hasta que yo venga, ese no es tu problema, tú ven y sígueme. Porque el reino de Dios no consiste en ver qué hace el otro, ni qué no hace. El reino de Dios consiste en que yo debo hacer lo que Dios me ha mandado que haga. Pare de contar. Mire, hermano, yo maduré hace mucho tiempo. Porque yo antes miraba mucho, que me criticaban, que me decían, que me volvían. Yo no tengo tiempo para eso. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo que yo haga. Y voy a hablar lo que Dios me diga que yo hable. Y que Dios me juzgue si lo hice mal o lo hice bien. Y que Él me dé el premio si lo hice bien o lo hice mal. El reino de Dios no consiste sino en poder de Dios. Dice, pero Jesús le dijo, no lo prohibáis. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dijere, diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Afecta la unidad de la iglesia. Lamento decir esto, pero dentro de la misma iglesia existe una competencia desleal. Hay muchos que no se involucran, y hablo ahora sí de la iglesia, porque no creen en lo que se hace y critican lo que no conocen. Así de sencillo. No creen en lo que se hace. Y ahora el pastor que le dio, esa locura que es. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Es que los pastores son engañados. Y por ahí se van. Voy a citar a un hermano que un día llegó a la oficina y me dijo, pastor, yo voy a meterme en esto porque a mí nadie me puede engañar. Y yo voy a ver si esto es de Dios o no es de Dios. Y yo le di la mano y le dije, felicito, porque a mí nadie me va a echar cuenta. Amén. Porque el reino de los cielos no es crítica, no es ataque. El reino de los cielos es unidad, es establecer lo que Dios quiere que se establezca en esta tierra. Si no queremos crecer, queremos victoria. Yo quiero ver milagros grandes en esta iglesia. Yo quiero ver sanidades. No me eche a mí la culpa. Déjese de estarse excusando. Es que el pastor no tiene unción. Es que el pastor no ora. Es que el pastor no se prepara. Si no hay unidad, no va a ocurrir nada.
Si no hay unidad, Dios no se va a mover. Porque dice el libro de los Hechos que cuando estaban más o menos 120 reunidos en unidad, unánime, juntos, vino del cielo un fuerte viento que sopló y llenó toda la casa. Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaron en otras lenguas. Y ahí se paró Pedrito. Pedrito que era criticado, Pedrito que era loco, Pedrito que le quiso cortar la cabeza al soldado, nada más le pudo cortar la oreja, y se paró lleno del Espíritu Santo y habló, y se convirtieron como 3.000 personas, y en la segunda prédica se convirtieron como 5.000 en menos de un mes, que habían 8.000 convertidos. Pero ¿cómo ocurrió eso? Eso ocurrió por la unidad. ¿Qué le quiero decir, hermano? Ojalá y Dios quiera que esta mañana usted no quiera entender que yo vengo a atacarlo a usted en esta mañana y que alguien me dijo algo para yo preparar este mensaje. Ojalá y Dios quiera que usted no esté pensando en esta mañana ahí donde usted está sentado, y que usted entienda que lo que Dios quiere es que el reino de los cielos venga sobre esta iglesia, y esta iglesia comience a declarar la palabra buena de autoridad y de poder, hermano, y que mucha gente se conviertan al evangelio. Y que nosotros entendamos, como predicaba anoche, ayer en Bacamonte, el propósito por el cual Dios me creó, que es el diseño de Dios para nosotros y la realización de ese propósito en nuestra vida. Dios no me creó a mí para estar peleando con usted. Dios no me creó a mí para estar formando reyerta. Dios me creó para la alabanza de su gloria. Amén. Dios me creó para la alabanza de su gloria. Y yo le decía el viernes a los hermanos, mire, hay panameños que hablan mal de Panamá. Hablan mal de los gobernantes de Panamá. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nunca han salido, pero ni a la 10. Cuando usted sale, aunque sea a la zona indígena, usted se da cuenta que usted es millonario. Y cuando usted sale de su patria, de la frontera con Costa Rica y de la frontera con Colombia, usted va más a Panamá y va a desear toda la vida ser panameño. Y si volviera a nacer, usted quisiera ser panameño. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que sucede fuera de la frontera. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias por ser panameño. Aquí los panameños ganan casi $500 salario mínimo y se están quejando, pero es que son pésimos administradores. Somos. Gana 100 y quiere gastar 500. Y no aprende a tener mentalidad del reino. Porque el reino de Dios es un reino de fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y yo tengo que entender que yo tengo que administrar esas cosas. Los conciertos de Marco Witt, por ahí anduvo en el internet, la gente diciendo que los mensajes, que las canciones de Marco Witt eran diabólicas. No les miento. Uno se dio la tarea de agarrar una canción de Marco Witt y llevarla donde un demonio allá y ponerla al revés. Y cuando yo hacía ¿y qué decía él? Decía que ahí decía que Marco Witt adoraba a los demonios. Yo le digo: este hombre tiene oído de demonio, porque yo no escucho nada. Lo que oigo es un disco. Pero tú sabes cuántos negocios impíos tienen música de Marco Witt. En vez de tener a Sandra y en vez de tener a este, tienen música de Marco Witt. Y esa música bendice, y esa música te ayuda, y esa música te eleva. Porque es que el reino de Dios no es como el reino de nosotros. El reino de Dios, el reino de nosotros, le digo: este muchacho está descalificado, él le va a predicar, no, me debe tocar piano. Pero en el reino de Dios, este instrumento, Dios lo puede poner a predicar, Dios lo puede poner a cantar, Dios lo puede poner a ministrar, Dios lo puede poner a sanar enfermos, Dios lo puede poner a hacer cosas grandes y maravillosas. A mí me gusta Dios, ¿sabe por qué? Porque la figura de la iglesia nunca será el pastor. La figura de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios.
es la gloria de Dios, es su presencia, es Dios el dueño de la obra. Eso es el reino de Dios. Y los pastores que no entendemos eso, estamos prontos a ser eliminados, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Me encanta cuando veo aquí a un hermano o una hermana y que ora y ministra, y yo los hermanos llorando allá. Y si yo no tengo que predicar, gloria a Dios, no predico. Ahí está el predicador grande, excelso, poderoso, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es el reino de Dios. Pero esos predicadores hoy que tienen que pagarle $20,000 por una actividad, $50,000, quieren carro de último modelo, seguridad con pistola en el cinto, dieta, una suite presidencial. Porque me dijo uno un día, es que tú sabes chico, esos son los niveles del ministerio. Que Dios no ayuda. Yo no sabía que Dios pone niveles. Yo conozco dos niveles nada más, de la carne y del espíritu. Yo sé que Dios, yo soy siervo de Dios y Dios me va a honrar. Pero yo no tengo que pedirlo ni buscarlo. Él se lo da a quien Él quiere. Dios quiere que seamos servidores. ¿Por qué tenemos nosotros que creer que somos la última Coca-Cola? ¿Por qué nosotros los pastores debemos creer lo que hay? Es que yo me merezco. Mire, yo no merezco nada. Todo lo que tengo es misericordia de Dios, es compasión de Dios. Mi esposa, mis hijos, la bendición, el carro que tengo, la casa que tengo, los realitos que tengo en mi cartera, eso le pertenece a Dios. Dios quiere que establezcamos su reino, que sea un reino de entendimiento. Hermano, yo no entiendo por qué a veces los que ministran aquí, allá, donde sea, se tienen que poner como que aquí yo mando, es que aquí yo soy el dandy, es que yo soy el que decide aquí. No, tú no eres nadie. Esto le pertenece a Dios. Tú tienes que aprender a servir con amor, con pasión, con misericordia. Al empezar a servir, hermano, con toda esos requerimientos del Espíritu. Eso es el reino de los cielos. No es lo que yo pueda hacer. No es que yo te ponga la mano en la cabeza y te dé vuelta la cabeza ahí para tumbarte mareado, o te empuje, o el otro, la patada, la bendición, el manguerazo de la unción, el salivazo de la sanidad. ¡Pra! Dedican tanto tiempo en esa locura. No, tuviste cuánta gente tumbé. Eso da vergüenza. Eso no glorifica el ministerio. Dios no nos puso el ministerio para aprovecharnos. Dios nos puso el ministerio porque es un privilegio servir a Dios. Yo no estoy aquí porque yo lo merezco. Yo estoy aquí porque a Dios le plació, se dignó de verme a mí entre varios y me escogió a mí. Yo tengo que ser agradecido. Yo no merecía estar en esta iglesia, pero bendito sea su nombre. Había un príncipe por encima de mí, había mucha gente por encima de mí, pero Dios dijo, yo quiero el que está allá abajo. ¿Por qué? El que llegó de último, ese es el que quiero. Me pasó como David. Ahora yo tengo que honrar esa designación. Ahora yo tengo que hacerme merecedor de esa decisión que Dios tomó. Dios no te colocó en esa silla porque tú te lo mereces, te colocó porque te ama. Tú tienes que aprovechar cada instante. Yo no sé por qué dentro de la iglesia hay gente que no pueden servir en nada. Todo es problema, todo es angustia, todo es esto. No, hermano, mira, cuando tú ocupas un cargo, tú cierras tus ojos y haz lo que tienes que hacer. No mira a derecha, no mira a izquierda, porque Dios te va a honrar. Dios va a honrar tu corazón. Si yo me hubiera puesto a ver todo lo que sucede a mi alrededor, interiormente hablando, yo estuviera loco, yo estuviera un manicomio, hermano. Porque la mirada no debe estar puesta en el hombre, debe estar puesta en Dios. Manifestaciones del reino. Este es el principio más importante. Nuestro enfoque
nuestra razón de existir, el propósito por el cual fuimos diseñados. Usted se ha preguntado por qué yo estoy en la iglesia o para qué yo estoy en la iglesia. Yo siento que no hay ninguna iglesia mala. Los malos somos los que formamos la iglesia. Desde el pastor para abajo. Voy a decir, el pastor le echa la culpa a la iglesia. Pero aquí estamos embarrados todos. Y todos tenemos que contribuir. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Yo tengo que cumplir con el suyo. Y mi deber es predicarle a usted y sacarlo del error a usted. Su deber es trabajar en beneficio de la obra de Dios. Amén. ¿O no amén? Hermano, tú tienes que amar lo que tú haces. Hay gente que no ama lo que hace. Cuando yo hago algo para el Señor, yo trato de hacerlo lo mejor posible. Trato, porque Dios me va a pedir cuenta. Diariamente se van miles de almas al infierno, jóvenes en la inmoralidad, familias en la destrucción, y la iglesia pierde su tiempo en discusiones y peleas internas de quién es mejor o qué cargo mejor merezco. Creo que esta iglesia es una de las iglesias que ofrece más oportunidades para trabajar.